Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Cierre sus ojos en esta preciosa hora y digámosle: Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta noche, Dios mío, te pedimos que sea, Dios mío, usted abriendo nuestra mente, Señor. Abre nuestros oídos, Señor amado, para que, Dios mío, podamos entender tu palabra, Señor. Padre, tú que conoces nuestras peticiones, Señor. Tú que conoces, Dios mío, cuáles son nuestras necesidades, Señor. En esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente te pedimos, Señor, que llegue a través de su palabra, Señor, donde está nuestra necesidad. Te pedimos que en esta noche, Dios mío, nosotros, Señor, salgamos de este lugar, Dios mío, fortalecidos en tu palabra, Señor. Y que en esta noche, Dios mío, no sea en vano el tiempo que hemos llegado a este lugar, sino que sea un tiempo, Dios mío, donde podamos, Dios mío, salir, Dios mío, purificados, llenos de tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo, llena nuestra vida. Llena con tus propias palabras, Espíritu Santo, llena mi ser. Espíritu Santo, llena mi ser, llena mi corazón. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. El estanque de Betesda es el tema de esta noche. Amén. Todos reconocemos, hermano, quién es Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han reconocido quién es Cristo Jesús? Amén. Bendito sea el Señor. A la luz de estos versículos de la palabra del Señor, nosotros podemos encontrar cuántas cosas hermosas que el Señor ha hecho. Si vamos en el capítulo anterior, nosotros vemos cómo el Señor venía desde ya antes haciendo milagros y prodigios en aquellas ciudades. Y hoy nosotros podemos entender que a la luz de la palabra del Señor, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, es para que nosotros también podamos entender que lo que el Señor hizo en el pasado lo puede hacer en el presente y lo puede hacer en el futuro. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que Dios hizo en el pasado puede hacer en el presente y lo puede hacer en el futuro? ¿Por qué? Porque nosotros somos los del presente y nosotros sabemos que el Cristo que andaba en el tiempo pasado es el mismo Cristo que está juntamente con nosotros. Es cierto, Él murió, pero Él resucitó y Él venció a la muerte y Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Me llama la atención estos capítulos de la palabra del Señor cuando yo medito y leo, donde veo el personaje de la mujer samaritana. Cuando el Señor llega allá donde el Señor llega y dice que se siente al lado del pozo. Y viene, hermano, y le pide, y llega esta mujer a sacar agua de ese pozo y le dice el Señor, le pide agua y el Señor necesita de ese agua. Pero una de las cosas que me llama más la atención cuando esta mujer le dice y le pide, no se lo quiere dar. ¿Por qué? Porque había así algo que no unía a los samaritanos y los judíos, no se llevaban entre sí. Pero le dice el Señor, ¿sabes una cosa, mujer? Que si yo te diera de este agua, nunca más volverías a tener sed. Y sabe que la mujer en sí, ella pensó que teniendo ese agua de la cual Jesús le podía dar, nunca más iba a tener sed. Pero ella cuando pensaba literalmente que ya no iba a volver al pozo para ir a traer más de ese agua. Pero a lo que el Señor se refería era que el Señor era la fuente del agua y de la vida.
Cuando el Señor le dijo, tú piensas quizás que yo te estoy hablando del agua literal, pero más yo te estoy hablando de algo mejor para tu vida, algo que puede cambiar tu vida. Y me llama la atención cuando esta mujer acepta la palabra de nuestro Señor, cuando esta mujer queda al descubierto de que aquel hombre que le estaba hablando era un profeta de Dios, era el mismo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo las verdades que el Señor tenía para aquella mujer. Y es donde esta mujer empieza a creerle a aquel hombre, a Jesús, empieza y sale de ese lugar a hablar de Jesús. Ella prácticamente abrió su corazón. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Y desde ese entonces, desde ese día que esa mujer abre su corazón, la vida de esa persona cambia para algo mejor. La vida de esa persona cambió. ¿Por qué? Porque esa mujer empezó a ser diferente. Todo aquel que le abre su corazón al Señor, todo aquel que abre su vida al Señor, empieza a tener una vida diferente. Ya esa persona ya no es igual. Ya esa persona quizás tiene una mente diferente. ¿Por qué? Porque le ha abierto algo. Aquel que puede hacer cambiar el pensamiento, aquel que cambia el corazón, aquel que puede cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Para qué? Para que pueda sentir, para que pueda experimentar las maravillas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos abierto nuestro corazón al Señor? Amén, aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos abierto el corazón al Señor? Y si no, esta noche el Señor dice, he aquí yo toco la puerta, y todo aquel que abre su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor hoy nos hace una invitación. Mire los milagros que el Señor estaba haciendo. Donde el Señor pasaba siempre hacía algo mejor. Dice la palabra del Señor también en los versos más adelante que el Señor también sanó al hijo de un oficial. Sabe que aunque quizás el enfermo no estaba delante del Señor, pero dice que aquel padre iba buscando, en busca de la ayuda. ¿Y sabe a quién se dirigía? A Jesús de Nazaret. Aquel padre se dirigió a Jesús de Nazaret. Y me llama la atención también cuando este padre le dice al Señor, sabes que yo tengo a mi hijo enfermo. Y sabe que lo que dice el Señor, mire la palabra del Señor dice que el Señor solamente le dijo aquella palabra, tu hijo vive. Tu hijo vive. Y aquel hombre creyó la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros creemos la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros creemos la palabra del Señor? Si el Señor ha prometido estar con nosotros desde el principio hasta el fin, es porque el Señor va a cumplir su promesa. Es porque el Señor se le ha dicho que Él va a hacer algo en su vida, que lo va a cambiar, que lo va a libertar o lo ha libertado. Es porque lo va a cumplir. Porque ¿sabe por qué? Porque nosotros no tenemos un Dios que es mentiroso. No tenemos un Dios que es hijo de hombre para que se arrepienta, si nosotros tenemos un Dios que sí cumple su palabra. Ahora llegamos bien, hermanos, hasta el capítulo 5, donde dice que después de todas estas cosas, el Señor, hermano, después dice el verso número 1, después de todas estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Pero dice el verso 2, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Mientras hoy en día el mundo sigue de fiesta en fiesta, hay mucha gente que está sufriendo. La palabra de Dios en el verso 3 dice, en esto dice ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. ¿Qué es lo que había en ese lugar? ¿Qué es lo que había en ese lugar? Sanación, que sanaban. Mire, la palabra del Señor cuando a mí me dice que en ese lugar, dice que en ese lugar habían 5 lugares. Pero en esos 5 lugares estaban llenos ¿de qué? Estaban llenos de enfermos, dice la Biblia, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. ¿Sabe por qué estaban las personas en este lugar? Porque necesitaban un favor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en ese lugar podían encontrar, o quizás podían encontrar la sanidad para las enfermedades. Y nosotros saben en dónde nosotros encontramos la sanidad de nuestra vida. Porque donde nosotros estábamos cuando andábamos sin Cristo, sin esperanza.
Muchos de nosotros andábamos en lo que era el alcohol, las drogas, quizás en la prostitución, otros yo no sé de dónde venían, pero cuando nosotros, hermanos, nosotros venimos a este lugar, a los pies del Señor, porque no había nadie que nos podía ayudar más que solamente Cristo Jesús. Aquella gente estaba porque necesitaba el favor de Dios, porque necesitaban algo en la vida, y es por eso que nosotros también estamos en este lugar, porque necesitamos algo que Jesús haga con nuestra vida. Yo sé que todos los que estamos aquí no estamos por cumplir un privilegio, no estamos porque quizás ya se nos ha hecho una costumbre, no, sino nosotros estamos aquí porque estamos agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos agradecidos con aquel que nos libertó, con aquel que nos ha dado la vida, con aquel que ha prometido estar con nosotros, y por eso es que estamos aquí en este lugar. Aquí en este lugar nosotros no venimos a pasar el tiempo, no venimos a ver quién vino, quién no vino, no, sino nosotros venimos de llenarnos de palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a ser mejores, a caminar mejores en nuestra vida, a ser mejores quizás con nuestro prójimo, con nuestro amigo, con nuestro vecino. A eso nosotros venimos, para ser mejores. ¿Y quién es el que nos puede ayudar? Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos puede ayudar? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que ahí en ese lugar, hermano, habían ciegos, cojos, paralíticos. Saben que estaban, hermano, que estas personas no podían sobresalir por sí solos. Muchas de estas personas quizás habían puesto las metas, pero por estar esperando algo en ese lugar no podían cumplir las metas que quizás se habían puesto. Mire, la palabra de Dios me llama cuando nosotros vamos a los versículos más adelante. Dice la palabra del Señor en el verso 4, dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y se agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero dice el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mire cuánto tiempo llevaba esa persona de estar en ese lugar. ¿Cuánto tiempo estaba esa persona en ese lugar? Esperando por algo, esperando por ese milagro. Llevaba, dice, 38 años en ese lugar. ¿Usted cree que no es mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros esperando por algo que usted quiere? ¿Sabe que es cierto? El Señor escucha nuestras peticiones. El Señor nos escucha, pero Él nos va a responder en su debido tiempo de Él. No cuando nosotros queramos, sino cuando a Él le plazca. Cuando Él decide darnos y responder lo que nosotros queremos, Él va a decir: yo he escuchado tus oraciones, yo he visto tus ruegos, y hoy yo te daré. Quizás su petición puede ser contestada hoy. Quizás usted trae una petición diferente y no puede ser contestada el día de hoy. Pero solamente tiene que tener paciencia, tiene que tener fe, tiene que esperar. ¿Para qué? Para que cuando Dios haga la obra en usted, usted va a decir: valió la pena esperar ese tiempo. Aquel hombre llevaba 38 años de estar en ese lugar. Quizás para él no había esperanza. ¿Y sabe por qué no había esperanza? Porque todos los que estaban en ese lugar también estaban por una sola causa. Entonces ahí dice la palabra de Dios que el primero que descendía a las aguas después que el agua se agitaba, dice que era sano de todas sus enfermedades. Mire, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios de esa manera, entonces, ¿cómo las demás personas iban a hacer el favor a alguien más cuando en sí necesitaban ser sanos ellos primero? Mire, hoy en día vemos a la iglesia, ¿sabe? Mire, ¿sabe por qué muchas veces estamos estancados en un mismo nivel y no pasamos de ese lugar hacia otro lugar hasta donde Dios nos quiere llevar? Porque no hemos puesto atención y hemos aprendido que el primero que tiene que cambiar en la vida es uno mismo antes de hacer cambiar a otra persona. Amén, aleluya, así es. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos arreglar el problema de otro cuando no podemos arreglar ni nuestros propios problemas. Amén, aleluya. Muchas veces, hermanos, estamos orando por otra persona enferma cuando a veces no oramos por nosotros mismos cuando estamos enfermos. Amén, aleluya. Y aquí la palabra de Dios dice que aquellos hombres ellos querían también ser sanos. Entonces, ¿cómo iban a ayudar a la persona si ellos también estaban por la misma causa?
Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver los problemas y los errores de los demás cuando sabemos cuántos errores nosotros también cometemos. Y por eso es que muchas veces no alcanzamos la gloria de Dios, no vemos la gloria de Dios, porque no hemos, hermano, aprendido a poner a Dios por primer lugar, sino solamente decirle al Señor: Señor, ayúdame a mí mismo. Ayúdame a mí mismo, ayúdame a salir del problema, ayúdame a ser mejor cada día. ¿Por qué? Porque siendo usted el primer ejemplo, usted con su ejemplo va a hacer salir a los demás de su problema. Amén. De cualquier enfermedad, dificultad. La Biblia dice que este hombre, hermano, llevaba mucho tiempo, pero sabe que llegó alguien mejor. Llegó el Señor que todo lo sabe. Llegó el Señor que todo lo ve. Llegó el Señor, hermano, que todo lo conoce. El Señor sabe cómo usted hoy ha venido a este lugar. Amén. El Señor sabe si usted ha venido de corazón o porque lo indujeron a venir a este lugar. Amén. El Señor conoce su mente. El Señor conoce su corazón. El Señor conoce su petición. Él dice en el libro de los Salmos que Él conoce nuestro sentar. Él conoce nuestro caminar. Que Él ya sabe de lo que nosotros le pedimos a Él. Antes de que nosotros le pidamos a Él, Él ya sabe de lo que necesitamos. ¿Cuántos vienen por una causa el día de hoy? ¿Usted le cree a Dios que Dios puede hacer algo en su vida? Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aquel hombre, aquel padre creyó la palabra de Jesús. Amén. Aquel padre creyó la palabra de Jesús y dice que él iba de camino. Al siguiente día él iba de camino hacia su casa cuando le salieron al encuentro. ¿Y sabe qué le dijeron a aquel padre? ¿Sabes? Tu hijo, dice, está sano, tu hijo está mejor. Y le dice el padre, más o menos como a qué hora fue que pasó eso. Y le dice, fue el día de ayer, como a las 7. Y él ahí reconoció que a esa hora el Señor le estaba diciendo que su hijo vivía, que su hijo vivía. Pero cuando nosotros le creemos a la palabra del Señor, no hay obstáculo que no lo detiene, porque nosotros sabemos que lo que el Señor habla en su palabra, nosotros tenemos que creerlo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor es real. La palabra del Señor es real. El Señor va a hacer lo que quiere con usted, no lo que usted quiere hacer con usted mismo, pero solamente tenemos que dejarnos guiar por quién, por el Espíritu Santo, porque eso es lo que el Señor dijo: y yo me voy, pero dejaré al Consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes. Nosotros tenemos a alguien que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y eso es lo que pasa, hermano, hoy en día. Mire, la palabra del Señor está clara para que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere. Mire lo que le contesta. Mire, el verso 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Yo no sé qué es lo que usted quiere del Señor hoy en día. Yo lo puedo ver a usted, yo puedo ver el rostro suyo como usted viene, pero el que conoce su corazón es Cristo Jesús. Amén. El Señor le puede decir esta noche: ¿quiere ser sano? Usted se ha preguntado por qué no avanza cada día en este día, por qué no avanza en la vida espiritual, por qué no avanza en las cosas literales. ¿Por qué? Usted no se ha preguntado por qué. Porque nosotros primeramente necesitamos reconocer que el único que puede hacer la obra en nosotros es Cristo Jesús. Hoy el Señor nos está preguntando a nosotros: ¿queremos algo del Señor? Amén. ¿Qué es lo que nosotros queremos del Señor? Hoy es el momento. ¿Sabe que hoy es una noche donde nosotros venimos a entregar nuestras peticiones delante del Señor? Es una noche donde nosotros venimos aquí a decirle al Señor, ¿sabe por qué? Porque la oración es la mejor comunicación que nosotros podemos tener con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí es el momento donde usted ponga su petición. Dice la Biblia que donde uno o dos estén juntos en un mismo sentido, en un mismo gozo, grandes cosas pueden suceder. Amén, aleluya. Pero cuando nos unimos en una sola misma mente, amén, en un mismo parecer. Mire, la palabra del Señor le dice, ¿verdad? Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Mire el verso 7 cómo le contesta. Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro descienda antes que yo.
Eso es lo que pasa hoy en día, hermano. Cuando nosotros no nos acercamos del Señor. Mire, quizás en la palabra del Señor está hablando de un paralítico literal. Pero a veces, muchas veces, ¿cuántos paralíticos espirituales hay en este lugar? Pero si usted es uno de esos paralíticos espirituales, hoy el Señor le está diciendo, levántate también, porque voy a hacer cosas grandes contigo. Mire, ciegos, la palabra del Señor está hablando de ciegos literales. Pero ¿cuántos ciegos espirituales hay hoy en día? Porque muchas veces vemos quizás al hermano cómo el Señor lo está bendiciendo, cómo el Señor lo está ayudando. Quizás en muchas cosas podemos ver la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe Dios cuál es la relación de cada uno de nosotros con el Señor? Por eso muchas veces no vemos las bendiciones de lo que Dios tiene para con cada uno. ¿Por qué? Porque estamos a veces ciegos espirituales. Todas las cosas que el Señor quiere darnos, primeramente Él quiere darnos las espirituales antes que lo literal. Y nosotros, eso es lo que tenemos que buscar primeramente, el reino de los cielos. Buscar primeramente lo espiritual antes que lo literal. Pero muchas veces somos alrevesados. Buscamos lo literal antes que lo espiritual. Pero gloria a Dios por lo que estamos en esta noche, porque nosotros sabemos para dónde vamos, sabemos quién es el camino, sabemos quién es el que nos puede ayudar, sabemos quién es el que nos puede sanar. ¿Y quién es ese hombre? Cristo Jesús. Él dice que cuando el Señor lo vio y supo que llevaba ya tanto tiempo de enfermo, es ahí donde vemos la misericordia del Señor. Es ahí donde vemos la misericordia del Señor. ¿Cuánto tiempo llevábamos nosotros en el mundo? ¿Cuánto tiempo caminamos nosotros sin rumbo y sin esperanza? Pero vimos al Maestro de Maestros. Él nos vio a nosotros. ¿Y sabe qué? Nos dio la oportunidad a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos obtener esa vida y esa salvación que Dios tiene para cada uno. Dice la palabra del Señor en el verso 8. Ya para ir finalizando, hermanos. Sabemos que hoy es una noche de oración. ¿Cuántos han venido a orar? Hoy es una noche de oración, hermano, donde venimos a comunicarnos con el Señor. ¿Sabe qué le dice en el verso 8? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué cree usted que pasó con el paralítico? Lo sanó. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Ustedes creen que el paralítico conocía a Jesús en ese momento? ¿Sabía si era Jesús? ¿Cómo fue que el paralítico creyó en sus palabras? Porque tuvo fe. Tuvo fe. Aquel hombre no sabía que si era Jesús en sí estaba hablando con él. Hoy de la misma manera nosotros sabemos por fe que Jesús está en este lugar. No lo vemos literalmente, pero sabemos que está en este lugar. Y Él es el que puede sanarte. Él es el que puede libertarte. Él es el que puede llevarte hasta donde tú quieres llegar, pero solamente a través de Jesús. Aquel hombre le creyó a Jesús, le creyó las palabras. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que aquel se levantó. Otro hubiera sido, ¿sabe qué es lo que hubiera sido? ¿Qué hubiera hecho? ¿Será que tú me quieres dejar avergonzado delante de toda esta gente? Porque eran muchos los que estaban viendo, hermano. Eran muchos los que estaban en ese lugar. ¿Por qué me estará diciendo este hombre que me levante, que tome mi lecho y que ande? Pero sabe que él no pensó eso, sino él pensó. Él no pensó tanto, sino lo que el Señor le dijo, eso es lo que hizo él. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día? Obedecer a su palabra. Si el Señor le dice, levántate, ya es tiempo que empecemos a caminar diferente. Ya es tiempo que empecemos a ser diferente. Ya es tiempo que empecemos a ser serviciales en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque hay gente, hermano, allá afuera que está sufriendo. Cuando nosotros estamos en una fiesta espiritual, allá hay gente afuera que está sufriendo.
Hay gente que necesita de palabra de Dios. Hay gente que anda ciego, que no puede ver la luz. Pero ¿sabe qué? Que nosotros lo que somos es que nosotros vamos a ir a transmitir esa luz que es Cristo Jesús. Esa vida que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para todo aquel que crea en Jesús. Van a tener algo especial. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es levantarnos desde ya. Yo no sé cómo usted anda con el Señor. Pero si nosotros andamos no bien delante de la presencia del Señor, hoy es un momento especial, hermano, para que nosotros reconozcamos al único que nos puede ayudar. Amén. ¿Sabe qué dice en el Salmo capítulo número? Abra su Biblia ahí en el Salmo 103. Gloria al Señor, Salmo capítulo número 103. Salmo capítulo número 103 y verso 3. Dice la palabra del Señor: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Nosotros tenemos un Dios de misericordia. Él dice en su palabra que Él no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades, a nuestros pecados, sino que cada día Él nos llena de favores y misericordias. Eso es lo que dice Él en su palabra. Y si su palabra lo dice de esa manera, nosotros lo que tenemos que hacer es creerle al Señor. ¿Tuvo misericordia de aquel hombre que llevaba mucho tiempo? Sí, tuvo misericordia. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted esperando por lo que quiera, pero esta noche Él puede hacer algo con usted en esta noche. Póngase de pie en esta hora. Vamos a